vamos a hablar sobre la salud de nuestros hijos pequeños, porque la obesidad infantil afecta a 4 de cada 10 niños en el país, según datos oficiales. Para tratar este problema, llega por primera vez a Paraguay un programa contra el sobrepeso en niños. Sepa cómo hacer para conseguir que sus hijos consuman frutas y verduras sin forzarlos. La mala alimentación y poca actividad física son los principales factores de la obesidad y el sobrepeso en niños. Esto les acarrea miles de problemas en la salud y baja autoestima. Según los profesionales, los buenos hábitos en la alimentación se adquieren en la casa. Acá es muy importante, clave, no obligar, porque genera efecto contrario, sino que es constancia y repetición. Entonces al niño se le presenta diariamente verduras en el plato, diariamente. ¿No quiere comer? Ok, listo, no se le obliga. Pero sí es importante que se le explique la importancia de las verduras, que ambos padres consuman verduras a diario, porque en la medida que uno no consuma, ya hay un 50% de probabilidad de que el niño tampoco lo haga. Los adultos están acostumbrados a disfrazar los alimentos licuando y colando las verduras. Lo recomendable es que estén a la vista de los niños para que puedan familiarizarse. Las verduras tienen que estar a la vista, no tienen que estar escondidas. Influye mucho el hecho de salir a comprar al supermercado, que los chicos conozcan los colores, los tipos de vegetales, que ellos elijan, que participen de la cocina. Es clave para que después ellos estén más predispuestos a consumir verduras a la hora de comer. Tratar la obesidad infantil y prevenir los trastornos de la conducta alimentaria en la edad adulta es el objetivo del programa Niños en Movimiento Paraguay, que va dirigido a chicos de entre 7 a 12 años, así como a sus padres, siendo este último lo novedoso en el tratamiento. Lo que pasa es que somos los adultos los que proveemos comida, los que cocinamos, los que decidimos qué cantidad se compra, cuáles son los hábitos que le estamos inculcando a nuestros hijos. El programa de tratamiento para la obesidad infantil se trabaja en grupos simultáneos en 11 sesiones semanales de 1 hora y media. Los interesados pueden obtener mayor información ingresando al perfil de Facebook Niños en Movimiento Paraguay.